Gracias, presidenta. Invisibles. Este es el título que podríamos haberle dado a esta interpelación, porque hoy vengo a hablarles sobre trabajadores autónomos. Un colectivo del que este Govern también se olvida, como ya le comenté, consellera, en el pleno de hace 15 días. Para ponerle en situación, le daré datos del último informe publicado por el Ministerio de Empleo sobre la evolución del trabajo autónomo en el primer semestre del año. En Cataluña hay, a fecha de final de junio del 2016, 548.227 trabajadores por cuenta propia. Una nada despreciable cifra que se ha visto incrementada en los últimos 6 meses en un 1,4%, que suponen un total de 7.803 personas más dadas de alta recientemente en el régimen especial del trabajo autónomo. Datos esperanzadores, ya que Cataluña acumulaba ya un 9,4% de descenso en los últimos años, muy por encima, por ejemplo, de Andalucía, donde el descenso acumulado era tan solo de un 2,2%. Mucho trabajo destruido, mucho trabajo autónomo destruido, y la Administración ha estado mirando para otro lado. No sé si usted lo sabe, pero yo, que lo vivo de cerca, le puedo decir que ser autónomo no es fácil, porque tiene lo peor de ser empresario y lo peor de ser trabajador. Pagar nóminas y velar para que no falte el trabajo, para que se llegue a fin de mes, con unos derechos laborales mucho más limitados que un trabajador por cuenta ajena. Y no siempre se es autónomo por tener un espíritu emprendedor, que también, sino que a veces la situación de incerteza laboral como la que vivimos nos lleva a barajar la posibilidad de convertirnos en autónomos para salir del desempleo. Entre este colectivo hay una parte que merece una mención expresa, y son las mujeres autónomas. Las mujeres autónomas están siendo protagonistas de la recuperación económica y la generación de empleo. Los negocios liderados por mujeres se mantienen más en el tiempo y han conseguido recuperar los niveles previos de antes de la crisis. Esta es una de las conclusiones que Ana Cabrero apunta en el último informe del área de la mujer de ATA, la Federación Nacional del Trabajo Autónomo. Sandra Zapatero, por su parte, de la CETAC, de la Confederació Catalana de Treballs Autònoms, dice que en Cataluña ellas han sido el verdadero motor de la economía y las que más han emprendido en los últimos años. Ambas reconocen la necesidad de implementar políticas para garantizar la emprendeduría y el trabajo por cuenta propia en igualdad de condiciones. Y desde Ciutadans pues les damos la razón, como no podría ser de otra manera, porque analizando, como le digo, los últimos datos publicados, hemos llegado a la conclusión de que estamos ante una inmensa paradoja. Pese a que a las mujeres autónomas les va mucho mejor que a los hombres autónomos, siguen siendo todavía una inmensa minoría. Y pese a encabezar negocios de éxito en sectores tan importantes para la economía catalana como el comercio o la hostelería, la Administración las ignora. Creemos, por lo tanto, que la Administración no está haciendo todo lo que pudiera hacer para los trabajadores autónomos. Como ya llevamos un tiempo en este Parlamento y empezamos a conocernos, consellera, supongo que me va a contestar con la falta de competencias, pero he de decirle que en este caso no cuela. Y no cuela porque comunidades como Madrid o como Cantabria, Madrid con aproximadamente las mismas competencias y Cantabria con menos, o implementan medidas como, por ejemplo, mediante subvenciones, alargar la duración de la tarifa plana que ofrece el Estado. Para trabajar en el Congreso hay muchas propuestas que Ciudadanos presentará, por ejemplo, como la que ya presentó el pasado marzo, para dar cobertura y facilitar el retorno a la actividad de las trabajadoras autónomas durante y después del embarazo. También allí hablaremos de cuotas que deben ser exentas mientras no se obtengan unos beneficios mínimos. Medidas de impulso del trabajo autónomo necesarias, porque efectivamente el Gobierno del Partido Popular tampoco ayuda, que eliminó mediante un Real Decreto las deducciones para mujeres autónomas cuando se reincorporaban a la actividad en julio del 2012. Pero no le quiero hablar de eso, consellera, y no quiero que usted me conteste con una crítica al Gobierno de España que seguramente compartiríamos. Le quiero hablar y propondremos de forma constructiva medidas que se pueden llevar a cabo desde Cataluña, como ya se hace, como ya le he mencionado, en otras comunidades. Pero antes de exponérselas en la subsiguiente moción, nos gustaría, consellera, que nos dijera si usted también tiene un plan para los trabajadores autónomos en Cataluña.
Explíquenos ese plan que tiene su departamento preparado para mejorar las condiciones de los autónomos catalanes. Usted sabe que está siendo realmente difícil para las mujeres españolas acceder al mercado laboral. Pero si tenemos en cuenta que al final del 2015 las mujeres fueron las responsables del 42,3% del crecimiento dentro de los trabajadores por cuenta propia, quizás sería interesante empezar a pensar políticas específicas para ellas. Quiero insistir en este punto y volverle a recordar y, de paso, preguntar que hace 6 años que se debió convocar el Consell Català del Treball Autònom. El Govern anunció que se convocaría en junio. Tras interesarnos por el tema hace 15 días, nos contestó que le diésemos un mes más. Ahora faltan 15 días. Díganos cómo está el tema. Y le insisto porque es importante que este organismo se constituya para que su departamento tenga en él un importante aliado para marcarles el camino a seguir de la forma más eficiente posible, con información real de primera mano. Algunas entidades especialistas en trabajo autónomo ven una buena salida para salir del paro el autoempleo, que no contempla distinciones ni de edad ni de nacionalidad y que juega a favor de la conciliación familiar y laboral, en muchos casos en la lucha de la reducción de la brecha salarial. ¿Creen que podrían hacer más de lo que hacen? Ocurre que al cotizar menos, las mujeres perciben pensiones y prestaciones mucho más bajas que los hombres. De ahí el incremento en 3 puntos del riesgo de pobreza femenina. Muchas de las mujeres que la sufren encabezan, además, familias monomarentales con hijos a cargo. Y con todo este panorama, consellera, ¿qué está haciendo este Govern por las mujeres autónomas o por el colectivo de autónomos en general? ¿Algún programa específico para ellos o alguna facilidad concreta para ellas? Los autónomos son y serían una fuente de creación de empleo si ustedes les apoyaran. Quizá debiera tenerles más en cuenta a la hora de elaborar políticas activas para acabar con el desempleo que sufren, sobre todo colectivos tan vulnerables como los mayores de 45 años o familias monoparentales. En resumen, consellera, ¿tiene su departamento alguna idea para favorecer el establecimiento y consolidación de los autónomos? Nosotros sí. Y creemos que es posible, de forma coordinada, complementar para alargar el tiempo de la tarifa plana que ya concede el Estado. ¿O tiene su departamento alguna idea para evitar el cierre de negocios consolidados cuando el autónomo tiene la intención ya de jubilarse? Nosotros sí. Y creemos que dar continuidad a estas pequeñas empresas supondría una oportunidad para colectivos especialmente vulnerables en situación de desempleo. ¿Tiene su departamento alguna idea para dar solución a los trabajadores autónomos que tienen que coger la baja por maternidad, incapacidad temporal o accidente laboral? Nosotros sí. Vamos a proponerle la creación de un programa para que los autónomos puedan acogerse a él en estos casos. Con la moción que vendrá, consellera, verá que tiene en nuestro grupo parlamentario un aliado con quien poder retomar el rumbo. Por eso, además, ya le anuncio que impulsaremos la creación de una comisión para los emprendedores y el trabajo autónomo en este Parlamento. Pónganse también ustedes a trabajar. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Vílchez.